Consultores expertos. Articulamos la tecnología. Hola amigos, bienvenidos a su canal de Consultores Expertos. Para esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante y es las consultas en bases de datos. La idea es acá comenzar un curso específico de consultas en bases de datos, especialmente en Oracle. ¿Por qué en Oracle y no otra base de datos? Porque Oracle es un referente de mercado. Cuando tú sales y consultas, valga la redundancia, te vas a dar cuenta que Oracle es lo más robusto que tenemos. Y tenemos múltiples bases de datos en múltiples organizaciones. Entonces es muy importante poder entender el lenguaje de consulta. Y entonces en este video aspiro a definir el contexto de lo que es el lenguaje para en otros posibles videos que vamos a hacer, y voy a hacer material adicional que va a ser socializado para aquellos que sean suscriptores, tengan en cuenta eso. eh, Vamos a complementar eso. Entonces, de manera de que tengas material, de que entiendas cómo funciona el lenguaje de consulta, de que entiendas cuáles son las debilidades que tiene un lenguaje de consulta en temas de base de datos. Eh, lo orientamos a Oracle, hago la acotación, pero es un lenguaje que es un estándar, entonces nos va a funcionar perfecto si tienes cualquier otro tipo de base de datos y vas a por lo menos entender el lenguaje. Entonces, si estás en MySQL no tienes problemas, si estás en Postgres no tienes problemas, si estás en SQL Server no vas a tener problema porque de lo que se trata es que tengas como el mismo contexto. Entonces, pensemos en qué es el SQL. El SQL es un lenguaje que nos nació como en los 70s, el cual nos permite hacer consultas a la base de datos. Todo tipo de consultas para jalar o traer información. Información que en un momento determinado le empezamos a dar valor. Resulta que antes no le dábamos valor a la información. Entonces teníamos una gran cantidad de información, pero no le dábamos ningún valor. Entonces las empresas se llenaban de registros, nombres, ventas, productos, cantidades, stock, etcétera, pero no le daba valor. Hoy en día es que estamos hablando del Big Data, de inteligencia de negocios, de minería de datos, de cómo con eso podemos hacer un ejercicio muy interesante con Internet de las Cosas y de pronto le colocamos una pizca de inteligencia artificial y esta cosa resulta que es brillante. Pero eso nace de acá, ¿sí? De este tipo de lenguaje que es el estructurado. Entonces, el SQL es un estándar. ¿Pero qué es un estándar? Es algo que hacemos en todo sitio de la misma manera. Entonces, si te tomas una Coca-Cola en el extranjero o vienes y te la tomas acá, la Coca-Cola va a saber más o menos similar. ¿Por qué te sabe casi igual? Ah, pues porque los procesos con los que se desarrollaron o con los que se hizo ese producto pues fueron basados en un estándar. ¿Y ello qué conlleva o qué te dice? Ah, pues fácil, que al tenerlo como estándar, el proceso va a ser el mismo. Entonces, acá es más o menos igual, pero la herramienta de resaltar acá es que te puede servir en muchos motores de base de datos, entendiendo el sentido. Entonces, acá en este primer video vamos a ver, la idea es entender qué es un lenguaje y en otros adicionales que vamos a ver soportados para este motor de base de datos en específico, pero ya te dije que lo puedes usar en cualquier otro, vamos a ver cómo funciona. Es muy importante que lo entiendas porque en el lenguaje hay una falencia gigante. La falencia es que los desarrolladores que tenemos en las organizaciones han aprendido el lenguaje de consulta, este SQL, practicando. O sea, técnicamente no lo han aprendido. Y entonces eso tiene una falencia gigante en los sistemas de información robustos porque después de un tiempo se nos empiezan a comportar lentos. Y eso es porque esos desarrolladores no tienen el contexto del lenguaje como tal. La idea de esta serie de videos es que nos dé eso, nos dé la capacidad de entender cómo funciona un lenguaje de consulta de una forma experta y estructurada. Miren qué interesante. Esto no lo van a encontrar en otro lado porque lo vamos a trabajar de una forma distinta. Entonces, espero que les guste la capacitación. Recuerden, lenguaje de consulta, SQL, lo orientamos a Oracle, pero nos va a servir en muchas bases de datos. Se trata de un lenguaje que va a ser transparente entre los diferentes motores y ello nos va a permitir
de alguna forma traer conocimiento de los datos o de la información que tengamos en la empresa. Entonces, miren qué interesante. En otro video vamos a ver eso. Para que estén pendientes de la publicación de estos videos, es conveniente que se suscriban al canal. Si te suscribes, te va a llegar muy probablemente cada uno de los contenidos que vamos a hacer para que puedas tener un contexto muy claro y muy profesional de lo que es un lenguaje de consulta. Muy bien, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.